Buenas tardes para todos los asistentes de Europa. Buenos días para todos los que asisten desde América. Mi nombre es Jackson Almonte, asesor pedagógico de SM para la Escuela Católica en República Dominicana. Con mucho placer le damos una calurosa bienvenida a todos y todas a este evento virtual sobre cuidadanía. No me he equivocado. No es sobre ciudadanía, sino sobre cuidadanía, un concepto que cada vez se hace más importante que relaciona la ciudadanía global con la cultura del cuidado. Para ayudarnos a entender y profundizar en la cuidadanía, tenemos a tres relevantes panelistas: al filósofo colombiano Bernardo Toro, un referente mundial en la ética del cuidado. Ha sido consultor de UNICEF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina en las áreas de educación, comunicación y movilización social. Asesor de los Ministerios de Educación y Comunicaciones de Colombia, de Brasil, México, entre otros. Otro panelista es el español José Laguna, Pepe Laguna como le llamamos, que es teólogo y músico. Forma parte del colectivo Cristianismo y Justicia, donde ha publicado diversos cuadernos en torno al diálogo Fe y Justicia. Es editor ejecutivo de Edición Religiosa de SM, ha publicado en PPC el libro Escuelas que Futurean, que es una reflexión sobre la escuela católica y el pacto educativo global del Papa Francisco. Y tendremos también a la religiosa peruana Zenobia Gamarra Araújo de la Congregación de los Sagrados Corazones. Es teóloga y educadora, cuenta con formación como consejera en logoterapia y facilitadora de las escuelas del perdón y reconciliación Espere, las cuales ejerció en las distintas misiones de Perú, Brasil y México. Trabajó en el Colegio Sagrados Corazones de Arequipa y el Colegio Sagrados Corazones Belén, donde actualmente ejerce la promotoría. Inmediatamente damos paso al profesor Bernardo Toro. Profesor, háblenos por favor de la cultura del cuidado. ¿En qué consiste? Establecer una reflexión acerca de las relaciones del paradigma del cuidado con la ciudadanía implica necesariamente hacer unas definiciones previas. Primero, ¿cómo entender la ciudadanía hoy? La ciudadanía es la capacidad de una persona organizada con otros, la capacidad de crear, transformar o cuidar el orden social e institucional que esa persona y los organizados quieren vivir, cumplir y proteger para la vida digna de todos y el cuidado del planeta. O sea, ser ciudadano es la capacidad de generar orden, de crear orden, de cuidar orden y de transformar el orden institucional, social, político. Ese es el poder de la ciudadanía y esa es la razón de ser de un ciudadano. Ahora, si miramos, entonces hagamos una definición de cuidado. ¿Qué es cuidar? Primero, entender que el cuidado es un paradigma, es una forma de ordenar las cosas. O sea, los paradigmas son las formas como nosotros ordenamos las cosas para poder vivir en ellas, para poder vivir en este mundo. Si usted es católico, ordena las cosas de una manera; si es musulmán, las ordena de otra; si es capitalista, las ordena de una manera; si es socialista, las ordena de otra manera. Todos tenemos que ordenar la realidad. El cuidado es una forma de ordenar la realidad que en este momento nos damos cuenta que es la nueva forma de ordenar la realidad para poder sobrevivir, convivir, producir y darle sentido a la vida en este planeta en el momento en que estamos viviendo. Y quizás va a servirnos para mucho tiempo futuro. Porque aprendemos a cuidar o perecemos. O sea, cuidar no es una opción. Todos tenemos que aprender a cuidar o la especie humana no es viable. Entonces, en este momento también es para hacer esta reflexión considerar dos cosas. Una, el momento que estamos viviendo de la pandemia y el que venimos viviendo de la crisis climática, que quizás es mucho más relevante y le tenemos que poner mucho más atención que la pandemia. Porque para la pandemia tenemos dotación genética para sobrevivir. Puede que muramos muchos, pero la especie humana con una pandemia
termina por asimilarla y puede seguir adelante. Con la crisis climática, si no lo hacemos bien y no aprendemos a cuidar como debemos aprender a cuidar, no somos viables. Muy bien. Entonces definamos un poco qué es cuidar. Cuidar se puede definir de una forma muy sencilla. Es aprender a hacer transacciones, ganar, ganar, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel emocional y a nivel espiritual. La realidad está construida de transacciones, de intercambios. Ahora con la pandemia nos damos cuenta perfectamente de que los estadios vacíos, los teatros vacíos, las cafeterías vacías, los centros comerciales vacíos, las calles vacías, no tienen sentido. Que la ciudad no son esas cosas. La ciudad son las transacciones, los intercambios emocionales, sociales, políticos, económicos, culturales y espirituales que ocurren en esos escenarios. Entonces, cuidar es aprender a hacer intercambios, transacciones, ganar, ganar a nivel político, o sea, aprender a hacer transacciones, ganar, ganar a través del intercambio, negociación, articulación y convergencia de intereses. Aprender a hacer transacciones, ganar, ganar a nivel económico cuando intercambiamos bienes y servicios. Aprender a hacer transacciones, ganar, ganar emocionalmente cuando nos relacionamos con otras personas o con otra persona e intercambiamos sentimientos, expectativas, miedos y sentires. Aprender a hacer transacciones, ganar, ganar a nivel social, haciendo transacciones adecuadas en los roles, en los cargos, en las distinciones, ¿sí? En las posiciones que tiene la gente. Aprender a hacer transacciones, ganar, ganar a nivel cultural, o sea, aprender a ver las formas como el otro construye el mundo, que el otro pueda ver las formas como yo construyo el mundo y la vida. Y aprender a hacer transacciones, ganar, ganar a nivel espiritual, o sea, aprender a trabajar en personal y en grupo para evitar o disminuir el dolor en nosotros. Entonces ahora podemos pensar cómo unir ciudadanía con cuidado. Como ciudadanos, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Para qué tenemos que hacer transacciones, ganar, ganar? ¿En qué dirección? Y la respuesta es relativamente sencilla. Hoy más que nunca tenemos que aprender a cuidar los bienes comunes. Y el primer bien común que tenemos que aprender a cuidar es la casa común, el planeta. O sea, si no hay planeta, no hay ciudadanía. Si no hay planeta, el cuidado es una ilusión, es una entelequia. Entonces, como ciudadanos globales, nuestra primera tarea es introducir en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, en nuestra narrativa, que el principal bien a cuidar se llama la casa común. Y esa casa común está llena de bienes comunes, o sea, todos aquellos bienes que hacen posible la vida. Esos bienes que son puestos sobre el planeta gratuitamente. Nadie creó el aire, nadie creó el agua, nadie creó las semillas, nadie creó los sistemas de reproducción, nadie creó la genética. Eso. Los seres humanos nos encontramos con esos bienes. Y desde el punto de vista del cuidado, o sea, si queremos cumplir la regla, aprendemos a cuidar o perecemos, lo primero que tenemos que aprender a cuidar son estos bienes comunes. El agua, el aire, las semillas, la reproducción, la genética, los vientos, ¿sí? Los paisajes, la erosión, la vida, la reproducción, etc. Y aquí viene uno de los grandes desafíos. El problema con los bienes comunes es que apenas los estamos comenzando a entender a fondo. La primera condición es que los podamos entender para saber cómo se estructuran, cómo se generan. Y hemos entendido que todos son finitos. No hay sino 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua y no hay más agua. De todos esos 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua, solamente el 2% es agua disponible. Pero de toda esa agua disponible solamente el 2.8 es agua dulce. De esa agua dulce solamente el 0.8 es agua dulce que podemos usar inmediatamente.
Entonces aquí viene una gran pregunta. ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo vamos como ciudadanos a crear el nuevo orden social, la nueva institucionalidad que nos permite hacer que ese 0.8 de agua dulce disponible que tiene el planeta sea agua dulce para toda la biosfera? Porque no se trata de proteger el agua dulce solo para nosotros, o sea, aquí el agua dulce como un derecho humano solo para los humanos no aplica. ¿Por qué? Porque la especie humana no puede prosperar en este planeta sin las otras especies biológicas y naturales, o sea, sin las plantas, sin la botánica, sin los animales de la selva, sin los insectos, sin las serpientes, sin los peces. No podemos sin los tigres. O sea, no es posible la vida humana sin la otra vida, la vida vegetal y la vida animal. Eso quiere decir que este bien de agua dulce disponible, mucha parte de este bien tiene que ser para la biosfera, para todos los seres vivos, y eso nos obliga a pensar el agua de otra manera, nos obliga a pensar el territorio de otra manera, nos obliga a pensar la población, el número de personas de maneras más cuidadosas, nos obliga a mirar las semillas como un bien global, no como un bien privado particular. Tenemos que hacer una redefinición nueva de los bienes comunes y llegar a grandes acuerdos, porque es que la responsabilidad frente a los bienes comunes requiere mucha claridad de acuerdos, y esos acuerdos, si no se cumplen, deben ser coercitivos. No podemos seguir que ciertos bienes simplemente sean productos de mercado. No estoy en nada contra el mercado. Simplemente que hay bienes que van a tener que ser analizados en una ciudadanía global de otra manera, para que todos puedan contar con el agua, puedan contar con el territorio, porque el espacio también va a tener problemas, porque va a sufrir variaciones muy graves por la crisis climática. Entonces, todo esto nos orienta a lo siguiente: la gran tarea de la nueva ciudadanía global es cómo orientamos nuestra capacidad ciudadana de crear nuevas organizaciones, nuevos órdenes, nuevas formas de estar en el mundo, para hacer posible establemente el disfrute de los bienes globales, de los bienes comunes para todos. Los bienes ecosistémicos del planeta son el punto más importante de la nueva ciudadanía. En función de ello vamos a definir los otros bienes públicos: el Estado, la educación, la libertad de información, la libertad de pensamiento, etc. Pero el referente nuevo es cómo vamos a manejar los bienes comunes globales, los bienes comunes del planeta, los bienes ecosistémicos del planeta. Ese es el gran desafío para el cuidado y la nueva ciudadanía. Muchas gracias, profesor Bernardo Toro. Gracias por recordarnos de manera tan sugerente los vínculos que nos unen con los que nos rodea, con la naturaleza de la que formamos parte, con las consecuencias éticas y para nosotros espirituales que eso comporta. Escuchemos ahora a Pepe Laguna. ¿Qué es la cuidadanía? ¿Cómo se relaciona con la ciudadanía global? ¿Qué implicaciones tiene para la escuela católica? Hola a todos y todas, gracias por acompañarme durante unos instantes en la reflexión en torno a un concepto que va tomando cada vez más cuerpo, más relevancia en ámbitos educativos, sociales, políticos. Me refiero a la cuidadanía. La cuidadanía, que no conviene confundir con ciudadanía. Obviamente la cuidadanía está referida a la ciudadanía, pero la aproximación que yo hago al concepto de cuidadanía la propongo como una alternativa a un modelo de ciudadanía que me parece insuficiente para responder a las demandas de un mundo global, multicultural y ecodependiente. Pero antes de entrar en materia, permitidme que os presente a Benjamina. En el año 2001, un grupo de paleoantropólogos encontró la bóveda de un cráneo muy fracturado en los yacimientos de Atapuerca. Le llamaron el cráneo 14. Al año siguiente encontraron más huesos y pudieron reconstruir prácticamente toda la cabeza. Con aquella reconstrucción llegaron a 3 conclusiones. La primera era que la deformidad del cráneo correspondía a una enfermedad, a una fusión prematura de los huesos de la cabeza.
Lo segundo era que aquel cráneo era de una mujer, de una niña. Dejaron de llamarlo cráneo 14 para bautizarlo como Benjamina. Y la tercera conclusión era que Benjamina tendría alrededor de 10 años. Este último dato era sorprendente porque esa fusión prematura, esa enfermedad que tenía Benjamina, era incompatible con una vida autónoma y menos hace medio millón de años. Es decir, Benjamina no podía haber sobrevivido con sus propios medios en un grupo de homínidos, recolectores, cazadores que se iban moviendo de un sitio a otro. Si Benjamina logró vivir hasta los 10 años es porque aquel grupo de homínidos decidió cuidarla, decidió alimentarla, decidió cobijarla, la trasladó de un sitio a otro, la resguardó de los animales salvajes, de las inclemencias del tiempo, la cuidaron. Ese momento en el que un grupo de homínidos decide cuidar de sus seres más vulnerables constituye para mí el acta fundacional de la civilización. La civilización, los seres humanos aparecen como tales en el momento en el que el grupo de homínidos decide ocuparse, cuidar a sus miembros más vulnerables. Lo que nos enseña Benjamina no es nada original. Somos una especie especialmente frágil que no sobreviviríamos sin la ayuda de nuestros semejantes, a diferencia de otras especies animales como las tortugas marinas que pongo ahí en la imagen, que cuando salen del huevo van directamente al océano y funcionan por sí mismas. Nosotros no sobreviviríamos sin la ayuda, sin el cuidado de nuestros semejantes. A pesar de la evidencia de nuestra vulnerabilidad constitutiva y de la necesidad de cuidados, hemos decidido de forma sorprendente definirnos individualmente y socialmente como seres autosuficientes. Cuando hablamos del modelo de maduración, una persona madura es aquella que no necesita de nada ni de nadie. Los niños, los ancianos, las situaciones de enfermedad en la que necesitamos de otros y de otras, se van a excluir del modelo de ciudadano. No va a ser Benjamina quien va a marcar el modelo de ciudadano o de ciudadana. En su lugar va a ser Vitruvio, el hombre de proporciones perfectas que dibujó Leonardo da Vinci, el que va a marcar el modelo de ciudadano, y además lo digo en el sentido estricto de varón, el que va a marcar un modelo de ciudadano autosuficiente. Vitruvio es un microcosmos autosuficiente que posee dentro de sí mismo todo aquello que necesita. Además, Vitruvio, en cuanto que proyecta un modelo ideal de ser humano, por lo tanto es un modelo universal que no existe en ningún sitio. Vitruvio no tiene un cuerpo que aterriza en lo concreto. Vitruvio no tiene cuerpo, por lo tanto, al no tener cuerpo, Vitruvio no sufre, Vitruvio no necesita cuidados, Vitruvio no muere, Vitruvio no tiene hermanos, Vitruvio no se siente responsable de lo que le ocurre al otro, y el modelo de ciudadanía que se va a construir alrededor de Vitruvio es de alguien que pacta, que firma contratos con otros Vitruvios tan autosuficientes como él. El modelo de ciudadanía que surge de Vitruvio es aquel en los que Vitruvios independientes hacen contratos estratégicos e inmunológicos encaminados a defender derechos individuales. De hecho, el relato, los mitos sociales que nos explican como sociedad de Rousseau, Locke, Hobbes, hablan de una ciudadanía construida alrededor de contratos y derechos. Esa será la ciudadanía que surge del paradigma de Vitruvio. Nuestro siglo es el siglo en el que Vitruvio estalla. El modelo de ciudadanía autosuficiente alrededor de contratos se va a mostrar claramente insuficiente para proteger y reconocer a sujetos vulnerables que no encuentran acomodo en una ciudadanía que ni les reconoce pertenencia, ni les protege, ni les posibilita la participación.
Entramos en una crisis de gramáticas vinculantes. Los relatos del contrato social que hasta hace unas épocas, hasta hace unas décadas, sí que nos servían para explicarnos como ciudadanos, hoy se han vuelto insuficientes e ininteligibles. Frente al colapso de Vitruvio, necesitamos rehacer un modelo civilizatorio, un nuevo paradigma civilizatorio que realmente sea capaz de reconocer y proteger a sujetos vulnerables que no encuentran acomodo en el paradigma de ciudadanía de Vitruvio. La cuidadanía se presenta como una alternativa al modelo de ciudadanía de Vitruvio. La cuidadanía de Benjamina parte de la vulnerabilidad constitutiva de todo ser vivo. La vulnerabilidad y el cuidado son universales que nos constituyen como especie. Frente a esa universalidad abstracta que determinaba, que definía a Vitruvio, la cuidadanía se centra en la vulnerabilidad y el cuidado. Dirá la filósofa estadounidense Martha Nussbaum que todos nacemos desnudos, pobres, estamos sujetos a enfermedades, a sufrimiento, que esa condición vulnerable es el barro del que estamos hechos. Y que desde esa condición vulnerable es desde donde podemos empezar a construir un modelo de sociedad. Frente al no cuerpo de Vitruvio, Benjamina, la cuidadanía de Benjamina, parte del cuerpo como eje central. Dirá la filósofa Sheila Ben-Habib que el modelo de la modernidad, que la ciudadanía de Vitruvio olvidó el cuerpo y olvidando el cuerpo olvidó la red de relaciones de interdependencias que parten del cuerpo. La vulnerabilidad, nuestra corporalidad, no son elementos que se puedan dejar abandonados como en la puerta de casa como los zapatos, sino que tienen que formar parte integrante de una nueva redefinición de sociedad y de ciudadano. Benjamina sí que tiene hermanos y hermanas, sí que se siente responsable de los que están alrededor suyo. Se basa en una ética responsiva que está atenta a responder a las demandas de un otro que reclama de ella cuidados. Y Benjamina va a establecer pactos de cuidados con otros. El cuidado va a ser una parte esencial de la cuidadanía de Benjamina. Frente a los contratos autodefensivos de Vitruvio, los pactos de cuidados de la cuidadanía. Dirá Joan Tronto, definirá el cuidado como una actividad que comprende todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. El mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos entrelazarlo en una compleja red de sostenimiento de la vida. Vulnerabilidad, cuidado van a ser los ejes centrales que van a configurar una nueva cuidadanía. La Escuela Católica se sentirá muy cómoda en el relato de la cuidadanía porque su tradición y el espíritu que la anima es una tradición de cuidados. Basta con abrir los evangelios por cualquiera de sus páginas para encontrarnos con situaciones de especial vulnerabilidad y relaciones de cuidado. Abramos por donde abramos, nos vamos a encontrar con personas ciegas, con cojos, con mudos, con hambrientos. Sin embargo, no deberíamos dar por hecho que la existencia de estas situaciones nos dan ya una lectura desde el cuidado. Sin darnos cuenta, a veces es Vitruvio el que condiciona nuestra lectura evangélica. Vitruvio va a ser consciente de estas situaciones de vulnerabilidad, pero le va a interesar resolverlas rápidamente. Es la eficacia de un Dios resolutivo y mágico, el que va a guiar una lectura para el que la vulnerabilidad es una ocasión que hay que resolver cuanto antes. Es una lectura
que en el fondo da un valor tremendo a un José de Arimatea bajando el cuerpo de Jesús de la cruz. Aquí está el tema a través del cuerpo. Y sin embargo va a relegar como relatos insignificantes de segunda categoría a esa presencia constante de las mujeres en la cruz, esas mujeres que van a preparar los ungüentos para embalsamar un cadáver. Son acciones que frente a la eficacia de José de Arimatea bajando a Jesús de la cruz van a ser consideradas insignificantes, poco eficaces y que sin embargo guardan la esencia de lo que serían las relaciones de cuidado que nos interesan. Si una hecatombe nuclear amenazara con destruir todo vestigio de la civilización y tuviésemos que quedarnos con un libro o con un fragmento, no dudaría en quedarme con el relato del buen samaritano. La historia de ese samaritano que en su recorrido se va a cruzar con un hombre medio muerto apaleado al borde del camino, recoge todos los elementos necesarios para la construcción de una civilización fundamentada sobre los cuidados. Es un relato, además, que atesora todas las enseñanzas necesarias para la educación de los ciudadanos y las ciudadanas de ese mundo futuro. Estoy convencido de que la razón última de la escuela católica, aquello que la justifica, es la transmisión generación tras generación del relato del buen samaritano. La escuela católica tiene su razón de ser en la educación de alumnos y alumnas configurados samaritanamente. Aterrizando la pedagogía samaritana en mediaciones escolares del cuidado, podemos establecer algunas mediaciones que digo a modo de titulares. Dice el relato evangélico que el samaritano llegó a donde estaba el hombre apaleado. Esto es, el samaritano se acercó. Esto es una de las primeras enseñanzas de la escuela católica. La escuela católica debería establecer dinámicas de proximidad que acerquen a los alumnos y a las alumnas al sufrimiento de los demás. Frente a una educación aséptica que explica el mundo retirándose de él, la pedagogía samaritana integra el sufrimiento de los otros y del planeta como parte esencial del currículo escolar. Evidentemente, el sufrimiento no es toda la realidad, pero ignorar el sufrimiento presente en la realidad, más aún, ignorar la perspectiva privilegiada que da el sufrimiento sobre la visión y el análisis de la realidad, es condenarse a una educación que no es honrada con la realidad. El relato sigue diciendo que al llegar al lugar del hombre, lo vio. No deberíamos ignorar que el relato evangélico también aparecen un sacerdote y un levita que pasando al lado del hombre apaleado no lo vieron. El samaritano sí lo vio. La educación de la mirada es otro de los retos de la escuela católica. Una educación de la mirada que sea capaz de ver un sufrimiento y una vulnerabilidad que la sociedad intenta ocultar. Al acercarse, al verlo, le dio lástima y reacciona. Eso es otro de los retos de la educación católica, de la pedagogía samaritana. Educar la sensibilidad para que el dolor de otros nos conmocione, nos indigne y nos active. Educar la compasión es una tarea de la escuela católica. Al acercarse y ver que estaba herido, empieza a tener acciones de cuidado, vendó las heridas, les echó aceite y vino. Eso es otra de las competencias que debería fomentar la escuela católica. La responsabilidad de los alumnos como cuidadores y cuidadoras de otro. Y no solo fomentar la responsabilidad, la respuesta al dolor de los otros, sino además, junto a eso, fomentar un conocimiento crítico que sepa dar cuenta de las estructuras sociales que generan exclusión. No solo la atención directa que es necesaria e ineludible, sino la capacidad para entender las dinámicas de exclusión que están detrás del sufrimiento de los demás. Al fin, el relato acaba diciendo que él lleva al herido a una posada, que le da dinero al posadero para que se haga cargo y que le dice que cuando regrese le pagará lo que falta.
El compromiso en la creación de posadas institucionales que cuiden de todos y de todas es otra de las tareas que la Escuela Católica también debería fomentar. Yo creo que estas son las tareas esenciales de la Escuela Católica que se configura samaritanamente. Establecer dinámicas de proximidad, educar la mirada para ver el sufrimiento que intenta ocultarse, educar la sensibilidad para que el dolor de los otros nos conmocione, asumir nuestra responsabilidad como cuidadores y cuidadores de otros, fomentar un conocimiento crítico que sepa dar cuenta de las dinámicas de exclusión y comprometerse en la creación de posadas institucionales que cuiden de todos y de todas. Benjamina nos recordaba que somos vulnerables y que necesitamos cuidados. El samaritano pone delante de nosotros un itinerario, un camino, el que pasa por acercarse a las cunetas donde están los hombres y las mujeres apaleados. Una realidad y un itinerario que configuran y conforman una nueva cuidadanía en construcción. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Pepe. Creo que todos nos identificamos con esa Benjamina que de forma tan sugerente nos has presentado, y con la necesaria pedagogía samaritana como respuesta educativa. En este momento tiene la palabra la hermana Zenobia. Cuéntenos, por favor, la experiencia de su institución en desarrollar educativamente esta cultura del cuidado. Quiero agradecer a SM por la invitación para compartir nuestra experiencia con la pedagogía del cuidado y la reconciliación. Y asimismo saludar a quienes vienen participando de este evento importante para fortalecer nuestro compromiso con la misión de educar para la ciudadanía global. Como hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones en el Perú, desde el 2008 venimos gestando un proyecto de plan global con la finalidad de mejorar en nuestro servicio educativo. Para nosotras, pues desde la época fundacional, la educación es una opción fundamental porque creemos que es lo único que transforma las mentalidades, el corazón y el compromiso con la sociedad, ¿no? Y sobre todo es la que permite reconocernos como seres humanos con derechos, pero sobre todo dignos. Y es así que a lo largo de estos años pues se han desarrollado distintos proyectos en esta línea. Y en el 2011 recibimos la propuesta de la Fundación para la Reconciliación de implementar un plan piloto con la pedagogía del cuidado y la reconciliación. Para nosotras como hermanas la propuesta ha sido muy valiosa porque sentíamos que esto sumaba a todo el trabajo que ya veníamos realizando, ¿no? Hablar de cuidado, de perdón, de reconciliación es hablar de humanidad, de cuidar lo humano, ¿no? Entonces, a partir de esta fecha, pues, se ha ido implementando el proyecto en cada uno de los colegios en distintos procesos, bueno, y en distintos tiempos también. En un inicio la propuesta, como toda propuesta nueva, entenderán que sí tiene buena acogida, simpatía, pero también tiene su resistencia en algunos grupos, ¿no? Y esto se entiende por la mucha labor o responsabilidad que tiene el personal docente en su quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, un proyecto nuevo siempre es una exigencia nueva y además te saca de tu zona de confort, de lo que ya vienes haciendo, de lo ya conocido. Sin embargo, esto pues se ha ido superando por la manera como se ha venido ejecutando, ¿no? Se ha ido implementando la propuesta de manera procesual y la formación también se ha ido haciendo en pequeños grupos, ¿no? Es verdad que en un inicio pues la propuesta se ha presentado a toda la comunidad educativa para que todo el mundo tenga conocimiento de qué se trata, ¿no? Pero ya la capacitación, la formación y el acompañamiento de la misma fundación ha sido grupal y procesual. Y esto ha permitido pues que la PCR se vaya contagiando de persona a persona, de grupo a grupo, de acuerdo a la experiencia que cada una ha ido teniendo con lo que ha ido recibiendo, ¿no? ¿Qué nos ha aportado la PCR?
Considero que a nivel de los alumnos, pues ha permitido mucho el reconocimiento personal y el reconocimiento del otro. Considero que nuestros alumnos hoy van ganando en respetarse como personas que tienen dignidad, que tienen derechos, pero sobre todo que somos uno, ¿no? Y por tanto cuidarnos es la mejor elección en lugar de maltratarnos, ¿no? El lenguaje de ellos cada vez va siendo de mayor respeto, de mayor aceptación también a las diferencias, sobre todo la promoción del buen trato, ¿no? Hoy nuestros alumnos considero que van entendiendo que cuando un ser humano se equivoca, necesariamente es el castigo el que da solución a esto, ¿no? Sobre todo he entendido esto en una cultura donde todavía el error, la equivocación es tratado de manera más punitiva, sancionadora, ¿no? Lo que hace que el otro se vea como el malo y el bueno de la película, ¿no? El tema de la resolución de conflictos hoy a nosotros nos va permitiendo o nos va ayudando a que las partes implicadas puedan sentarse, dialogar y escucharse para llegar a consensos, ¿no? Consensos para mejorar la relación interpersonal, para mejorar la convivencia como grupo o el clima, pero sobre todo asumir responsabilidad, ¿no? Hacerse cargo de las consecuencias de tu conducta, ¿no? Y saber reparar, ¿no? Y que pasa por un proceso de perdón y reconciliación, y esto hace que las relaciones pues permanezcan en el tiempo y no se quiebren fácilmente. A nivel de los docentes también ha permitido mucho el trabajo en equipo, mejor relación interpersonal, mayor disponibilidad para intercambiar experiencias, estrategias, metodologías e ir gestando proyectos que vayan ayudando, ¿no? De manera favorable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo el acompañamiento, ¿no? Y a nivel de tutoría, pues sentimos que ha aportado mucho, ¿no? Porque los tutores se han tenido que formar en todo el tema de la escucha, del acompañamiento, para tener una intervención oportuna, más comprensiva también, y entender que el alumno, si no está integralmente, sobre todo emocionalmente, no va a tener el nivel de aprendizaje deseado. Por tanto, el ser humano es uno, ¿no? Entonces hay que entender y atender en su unicidad también. Y eso creo que se va ganando, ¿no? Los padres de familia también van entendiendo que la propuesta del colegio busca que ellos sumen, ¿no? Y por tanto se les va dando formación, se les va dando acompañamiento desde talleres, cursos, desde distintos espacios, jornadas, retiros, y eso hace pues que el clima o la relación en toda la institución educativa sea mucho más llevadera, mucho más dialogal y de mayor espíritu de familia, ¿no? Buscamos que nuestros alumnos, que el docente, que todo el personal realmente se sienta en el colegio feliz y que haga de este espacio un espacio agradable para todos, ¿no? Donde todos seamos verdaderamente una familia, donde lo que yo hago es importante y necesita también el reconocimiento, la valoración de los otros, y si alguien se equivoca necesita que alguien también lo invite a ir creciendo, a ir mejorando, ¿no? Y la transformación siempre es posible. Y consideramos pues que esta propuesta, por lo menos a nosotras, nos ha permitido que el personal crezca en la identidad con la institución, en la identidad con el carisma de la congregación, y sobre todo saber que la institución no se proyecta como fin último a sí mismo, sino que la proyección última es la sociedad, es la transformación de la sociedad. Por lo que en estos últimos años, pues como instituciones educativas, nos vamos proyectando con nuestros alumnos, con el personal, a zonas de
de la periferia de los lugares donde estamos, ¿no? Sobre todo en este último tiempo hemos ido a la selva peruana, una realidad bastante desconocida para todos nosotros, ¿no? Pero esto de ponerse al servicio en estos lugares desde la educación, pues va siendo muy transformador, ¿no? Y sobre todo ha permitido mucho crecer en la visión amplia, global, ¿no? Y no solo una cosa regional o grupal, ¿no? Y considero que la pedagogía del cuidado y la reconciliación pues suma mucho en el proceso de humanización, en el cuidado de lo humano, de lo digno, y sentirnos que somos parte de un todo, ¿no? Y eso es fundamental, considero yo, y que eso se va ganando poco a poco, ¿no? El colegio es un ambiente dinámico, en constante proceso de cambio, de mejora. Entonces es bonito hoy ver que los alumnos, los profesores, los padres de familia vamos sumando por una educación más inclusiva, más digna, donde todo el mundo, donde todos tienen un lugar y son valorados como tal. Muchas gracias por la invitación y los invito pues a hacer de la pedagogía del cuidado también una opción en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, hermana Zenobia. Le felicitamos por su trabajo, su entusiasmo, su dedicación. Y nosotros hemos llegado al final de este evento. Queremos dar las gracias a los panelistas por su generosidad de compartir con nosotros su tiempo, su experiencia y por supuesto su sabiduría. Y a todos ustedes por asistir. Le hemos preparado un final muy especial. Le hemos pedido al cantante cristiano español Migueli que nos regale una de sus canciones muy relacionada con el tema de este evento. Él mismo la va a presentar. Esperamos que este evento haya sido de su agrado y les resulte de utilidad. Al final podrán ver en una pantalla donde pueden volver a ver el video de esta sesión. Los esperamos en la siguiente sesión virtual el 15 de septiembre, que versará sobre los aprendizajes educativos post-COVID. Muchas gracias, abrazos. Un saludo, gente maravillosa, enseñantes, enseñantas, profes, maestros, maestras, soy Migueli, cantautor español, soy Migueli Marín, musicoterapeuta, counselor, llevo muchos años acompañando a jóvenes con problemas severos, ¿no? Y bueno, estoy muy feliz de estar en vuestra familia de la cuidadanía con esta canción, Cuídala, Esta canción está pues muy inspirada en la Laudato Si, ¿no? Que es este documento maravilloso que engloba todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? En el sentido de cuidar a la dulce Madre Tierra, pero con ese elemento fundamental de cuidarnos sobre todo unos a otros, unas a otras, ¿no? A esta familia maravillosa que formamos la humanidad, ¿no? Cada uno en nuestra diversidad, en lo que nos hace diferentes, ¿no? Que es lo que nos hace únicos, únicas, ¿no? Eso de lo que sabéis tanto vosotros y vosotras, ¿no? De atender a cada cual, ¿no? Pues con los medios que necesita, con la gente diferente que necesita, para que todos y todas estemos felices y vayamos creciendo y que a la vez vayamos de la mano, ¿no? Todo este ambiente de cuidar, todo este ambiente de acompañar integralmente y de ser familia que crece y que sonríe junta, y que se llena de espíritu, ojalá, A veces viajando tanto por todo el mundo, ¿no? Por muchas causas que me llaman, me da la impresión de que igual todo este ambiente Laudato Si lo identifican alguna gente pues con puntos muy específicos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pues salvar las ballenas jorobadas, ¿no? o salvar las morsas de la Antártida, y las morsas están muy bien. Por cierto, ¿sabéis lo que le dice una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos? Bueno, perdón. La cuestión es que las morsas están muy bien, pero claro, igual no mueve el corazón de mucha gente el moverse, el volcar tu vida en que no se extinga un tipo de morsa. Sin embargo, sí le mueve saber que lo que estamos es cuidando todo, cuidando a los niños, cuidando a los abuelos, cuidando los cultivos, cuidando el aire, cuidando la felicidad, cuidando el corazón, la cabeza, la enseñanza, el futuro. Esto es la familia de la cuidadanía. Bueno, ojalá transmitamos este espíritu y yo me sumo con todo mi corazón. Soy Migueli, muchas gracias, un beso grande desde España. Gracias, felicidades por todo lo que hacéis. Un beso muy grande, cuídala.
veces